Nuestro saludo cordial a la gente que está con nosotros a través de las diferentes plataformas sociales en el norte del país y fuera de él también. Estamos empezando un nuevo diálogo de entrevistas, sobre todo con personajes que han generado noticia o son parte de la gente que genera noticia en nuestro país. En esta oportunidad estamos con la señora Alicia Durán Ballén. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de diálogo de entrevistas. ¿Quién es ella? Ella es pues hija del expresidente de la República, Sixto Durán Ballén, a quien recordamos por algunas facetas, como presidente obviamente de nuestro país, como alcalde de la capital por 2 ocasiones y algunos cargos públicos como secretario de Estado y ministro también que lo ocupó en nuestro país. El 14 de julio se recuerda el natalicio del expresidente justamente y sobre eso queremos abordar el tema con su hija. Bienvenida a nuestro espacio, gracias por recibirnos acá en su casa. ¿Qué es lo que se tiene planificado para recordar el natalicio de este personaje ilustre de nuestro país? Bienvenida, un gusto. Muchas gracias y gracias, un honor estar aquí con ustedes. Pues sí, este 14 de julio se celebra 100 años del nacimiento de mi padre y tenemos pues programado varios eventos, no solamente durante ese día y este mes, sino durante varios meses, porque sería el año de centenario de la vida, del nacimiento de mi padre. ¿Dónde nace Sixto Durán Ballén para que la ciudadanía tenga un contexto y lógicamente pues vaya familiarizándose, sobre todo con la gente nueva, los jóvenes, ¿no? Pero quienes de mi edad para adelante sí le tenemos claro quién fue el expresidente. Pues mi padre nació en Boston, en Estados Unidos, el 14 de julio de 1921, en una época en que mi abuelo, Sixto Enrique, fue diplomático en ese país, entonces ellos estaban viviendo allá. Pero a los 18 años él escogió la nacionalidad ecuatoriana, y porque en esa época no había doble nacionalidad, y pues de ahí ya él siempre ha sido ecuatoriano, obviamente, y participó en la vida pública aquí en el país. ¿Qué tiempo estuvo él en la vida pública? Que nos comente. Desde que empezó extra micrófonos, me comentábamos, él empezó como concejal y posteriormente fue armando su vida política. ¿Cuánto tiempo estuvo vinculado en la política? Pues él ha servido al país alrededor de 70 años de su vida. Él murió a los 95 años, hace casi 4 años. Hace 4 años, ¿no? Hace casi 4 años, sí. Y él comenzó, sí, como tercer concejal, porque él se dio cuenta en 1949, a raíz del terremoto de Ambato, aquí en Quito, en Quito, sí, él siempre fue quiteño, digamos, vivió y residió en Quito en su vida de adulto, ¿no? De niño él vivió en Guayaquil también, pero aquí cuando hubo el terremoto de Ambato, el 5 de agosto de 1949, él como arquitecto pues se angustió de que había que hacer algo para ayudar a la gente de Ambato y fue para allá con sus compañeros de arquitectura de la oficina y vieron que era catastrófico lo que presenciaron, ¿no? Las casas derrumbadas, etcétera, y se dio cuenta que mucho de eso era por falta de normas de arquitectura y de construcción adecuada, y ahí pues el presidente Galo Plaza fue que les encargó a ellos para la recuperación, la restauración de Ambato y las áreas aledañas, y de ahí nació su idea de que para servir a un público más amplio había necesariamente que participar en un cargo público. Entonces se postuló para concejal, tercer concejal en el municipio de Quito desde entonces y ganó, y desde ahí él empezó a ver que era un sitio propicio para ayudar al país. Es decir, en el tema político él fue escalando, ¿no? Desde abajo, ocupando cargos públicos, como mencionábamos, como ministro, secretario de Estado, ¿no? Y luego hasta llegar a ser presidente de la República. En el tema familiar, ¿cómo era Sixto Durán Ballén? ¿Cómo lo recuerdan ustedes como hijos? Pues como una persona muy cariñosa siempre y muy atenta, muy respetuoso de todos, y siempre pues ocupado en el servicio público, porque él no es que hizo carrera política por hacerla, sino que las circunstancias, viendo que era una persona muy ejecutiva y que hacía las cosas y de servicio, fue que fue ministro de Obras Públicas en los años 50, y así empezó algunos cargos en la vida pública como ministro de Vivienda, diputado, senador, y después obviamente como presidente del Ecuador y alcalde de Quito, que fue en el año 70, fue como 8 años alcalde de Quito, en donde hizo mucha obra para la ciudad de Quito.
Al arquitecto se le recuerda por muchas facetas, por muchas cosas que hizo dentro de su administración pública y como en la presidencia de él también tuvo un conflicto limítrofe, que conversaba yo extra micrófonos, pues no todos los presidentes han vivido un conflicto así. ¿Cómo fueron esos días en donde él estuvo enfrentando esto, reuniones por aquí, reuniones por acá, en donde sale una frase que dice ni un paso atrás que hasta ahora se conserva? ¿Cómo fueron esos días? Pues eran días duros porque hubo la invasión de Perú en la frontera y claro, los garantes y esto empezaron a decir que tenía nuevamente Ecuador que retroceder y dejar un espacio libre. Y ahí pues él tuvo esa determinación de que esta vez no iban a retroceder y salió ante un público que había una muchedumbre enorme en la Plaza Grande y pues que esperaba alguna manifestación del presidente y él dijo, me han pedido que retrocedamos, pero ahora no vamos a dar ni un paso hacia atrás, ni un paso atrás. Militarizar una zona y retroceder a otras poblaciones, dije no. Dije que el Ecuador es el agredido. Ninguna de estas posiciones representa una posición peruana. Por lo tanto, no somos nosotros los agresores, son ellos. No vamos a retroceder. Posiblemente uno de los momentos más, para mí, más duros fue cuando me vinieron a avisar que habían fallecido las dos primeras víctimas. Un sargento de apellido Chimborazo y un soldado de apellido Pilco. Y yo sentía como que yo los había mandado a su muerte porque fui yo el que decidí que no debería retroceder el Ecuador como siempre lo hizo antes. La famosa frase mía que todavía la repite de ni un paso atrás. Pues esa frase tomó fuerza y quedó realmente como una frase pues de recordación, una bandera de lucha de ahí en adelante y que encarnaba realmente lo que era mi padre, que cuando él se proponía hacer algo, él seguía siempre para adelante, aunque hubiera crítica, aunque hubiera pues personas que no estaban de acuerdo. Sixto Durán Ballén tuvo 9 hijos, ¿no? 9 hijos. 9 hijos. De ellos, ¿quién siguió el tema de la arquitectura, que era una pasión de él? Sí. ¿Siguió alguien de los hijos? No. ¿Y quién siguió el tema o ese legado político también? De hecho, a él la posición que más le gustó en toda su vida, que siempre tuvo mucho agrado, fue de alcaldía, porque él es un arquitecto urbanista. De ninguno de los hijos hemos seguido esa carrera, más bien los nietos, mi hijo y una nieta también arquitecta. Ellos son arquitectos, se inclinaron por la arquitectura. Y de la parte política, realmente tampoco ninguno, ni hijos ni nietos. Algunos tenemos más de interés, mi hermano Jorge, yo participé para concejal hace 3 años, pero no gané, para concejal de aquí del municipio de Quito. De ninguno de mis otros hermanos ni tampoco nietos. Son algunos homenajes que escuchábamos en los medios de comunicación de acá de la capital que se tiene previsto por justamente el reconocimiento al natalicio del expresidente. Hay eventos en las universidades también, algunas universidades acá, muy importantes, por cierto, en la capital. Y se piensa también en develar, si vale decir, es una escultura. Que nos comente, por favor, tiene mucha relación con el natalicio de su padre. Gracias. Sí, hay varios eventos que se están haciendo, no solo el día de su natalicio, sino a través del año de centenario. Y una de esas es realizar una escultura que es de tamaño natural, digamos de cuerpo entero y de un tamaño un poquito más grande que natural, es de 2,20 y está él en posición de actividad y visto como arquitecto, planificador, urbanista, visionario, no tanto como una figura política, sino la esencia realmente de quién era él, siempre alguien activo y realizando obras. Entonces eso está haciendo el escultor Howard Tykef, que es de la Universidad de San Francisco. Él es norteamericano, pero ha vivido casi 30 años en Quito y pues ha hecho muchas figuras políticas también o de servicio y es excelente, ha captado muy bien la esencia de quién es Sixto Durán Ballén y su amor al servicio al país.
El hecho de participar regreso al tema de los hijos, ustedes, de no participar en el tema político, usted lo hizo, no se descarta lo que yo le decía, participar en otra ocasión, pero el resto de hijos no lo ha hecho. ¿Por qué? De pronto, porque veían en la actividad del expresidente algo muy duro, muy complejo, de pronto por eso. Sí, correcto, vimos que era un sacrificio porque en realidad se ve muy poco a la familia, la persona que participan en servicio público saben eso de memoria, que no se ve mucho a sus hijos, a su esposa, no se pasa mucho tiempo porque está dedicada al trabajo, al servicio público, y así era mi padre, desde que me acuerdo siempre se iba en sus inspecciones de trabajo, etcétera, ¿no? Pero cuando estaba en la casa era muy, muy atento, muy cariñoso, muy cercano a nosotros, a sus hijos, y siempre muy cercano a su esposa, a mi mamá Finita, que siempre lo acompañó. Vive, tiene 95 años, cumplirá el 5 de agosto y está muy bien, está muy lúcida, muy atenta a todo. Y siempre fue su compañera fiel en todo, era su respaldo y su soporte. Hemos visto algunos, haciendo un análisis de los últimos gobiernos, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa hubo una especie de no llevarse bien con los medios de comunicación, con la prensa de pronto, ¿no? Hubo por allí eso, inclusive se hablaba de persecución, decían algunos representantes de los medios de comunicación. ¿Cómo fue la relación del expresidente Sixto Durán Ballén con los medios de comunicación en aquel entonces? Obviamente ahí no había redes sociales y todo eso, pero los medios existían y hay medios críticos que siempre pues se van en contra de la autoridad, ¿no? Así es, siempre en eso sí tenía razón el expresidente Correa, que había mucha crítica y muy dura al gobernante de turno, ¿no? Con o sin razón. En la época de mi papá tenía mucha crítica porque había oposición, obviamente, y en radio, en televisión, en prensa escrita, pero jamás mi padre persiguió a nadie. Él tenía mucho respeto por la opinión ajena. El homenaje que tuvo más reconocimiento, que más grato recuerdo tenía para él, que está en el Museo de Sixto que puso la Universidad de las Américas, la UDLA, está una placa que es de reconocimiento de los medios de comunicación que le dieron los medios a mi padre en agradecimiento porque siempre respetó la opinión pública. Hubo libertad de expresión total, nunca hubo persecución. Eso apoyó y siempre lo tuvo muy presente. Entonces, dialogando con la señora Alicia Durán Ballén, hija pues, del expresidente de la República, estamos ya días de que se conmemore su natalicio, los 100 años, pues, y es oportuna el diálogo, oportuna la entrevista que le hacemos acá. Estamos en su casa, estamos acá, pero veíamos que hay un espacio lúdico, hay un espacio en donde me imagino, ahorita no vemos, pero interactúan niños y todo eso. Usted es parte de una fundación. Aprovechemos la oportunidad también para conocer parte de la fundación, qué tiempo viene trabajando y actualmente, cómo ha estado haciendo, pese a la pandemia, de tratar de ayudar a los niños. Gracias, sí. Aquí desde hace 20 años creamos la Fundación Casa Victoria, y esta casa la adquirimos entre 12 personas y estaba en muy malas condiciones y la fuimos adecuando y arreglando con donaciones, voluntarios, hasta tener la casa tan bonita que es ahora. Es patrimonio histórico en el centro histórico en San Roque, en el corazón de San Roque, en La Victoria. Y aquí atendemos a niños de muy escasos recursos, de familias que vienen de provincias, pues buscando una mejor vida quizás. Y es muy dura la vida aquí en la ciudad, y los niños los acogemos en las tardes para ayudar con tareas dirigidas especialmente. Se les enseña valores bíblicos, se les da una comidita caliente, hay computación, hay la biblioteca y juegos, muchos juegos. Antes de pandemia atendíamos entre 50 y 60 niños, y ahora en pandemia hemos limitado a 12 por el aforo, y vienen todo el día para hacer sus clases virtuales. Se les ha dado la facilidad de internet, de laptops, de tablets, de lo que necesiten, y un acompañamiento en sus tareas también con voluntarios. Interesante. Entonces, otra de las iniciativas que pues la señora Alicia Durán Ballén lleva adelante también. Y no podríamos finalizar el diálogo. Le escuchamos, usted estuvo participando también como candidata en alguna ocasión, que no es un criterio de cómo se mira el tema político en nuestro país. Hablemos de dos aristas. La primera, de la credibilidad que está teniendo el presidente Lasso,
vemos una credibilidad y una confianza que tiene el pueblo en él, ¿no? Y esperan pues de que los ofrecimientos o las cosas que se hizo en campaña se las cumpla. Pero por otro lado vemos las autoridades locales, por ejemplo la prefectura, la prefecta de Pichincha, que es donde estamos en este momento, es investigada, es cuestionada, tiene un grillete. El mismo alcalde de una capital como es aquí Quito, pues también tiene un grillete igual. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es en realidad muy triste para mí ver que existen autoridades que estén cuestionados en el tema legal, judicial, y que se mantengan en sus funciones, porque en otros países pues no hay esa figura y se hace a un lado mientras se investiga y tiene su defensa, que tienen derecho a su defensa, y pues otra persona toma la posta hasta que eso se ventile o se acabe, ¿no? Pero es triste, sobre todo para nosotros aquí en San Roque, porque el doctor Yunda ha hecho algunas cosas puntuales aquí en San Roque, nos ha ayudado como administración, centro, como el Instituto Metropolitano de Patrimonio, que nos ha ayudado mucho a mejorar el aspecto de la Plaza Victoria, de algunos sitios aquí en San Roque, y nos han ayudado como barrio, como localidad. Pero nos da muchísima pena que siendo funcionarios tan colaboradores y tan positivos, ahora nos encontremos en este problema de que estamos a la deriva, ¿no? Y que no se sabe bien qué va a pasar. No puedo juzgar, no sé, no puedo decir que sí o que no, pero está en una situación que falta autoridad, falta seguir adelante, ¿no? Entonces eso sí nos da mucha pena. Llegamos a la parte final. Muchas gracias nuevamente por este espacio de diálogo, de entrevistas. Como dijimos al inicio, pues es una recordación que coincide con el natalicio del expresidente de la República. Un mensaje a la ciudadanía del norte del país, de los medios digitales que nosotros estamos haciéndole la entrevista, y a la gente que nos mira fuera del país también a través de las redes sociales. Pues sí, mi padre también hizo alguna obra por el norte del país, por ejemplo, la Ibarra-San Lorenzo, la carretera Ibarra-San Lorenzo, y él incluso en los años 50, cuando fue ministro, hizo el tren, la vía del tren de Ibarra-San Lorenzo, ¿no? Y algunas obras también de construcción en el norte. Así que le recordamos nosotros esencialmente como un hombre de servicio, un hombre que sirvió al país. Nunca se quiso ser él un político, sino un servidor público. Y él todo lo que hacía, lo hacía con mucha entrega, con mucho amor, mucho cariño y con mucha honestidad, absoluta honestidad, transparencia en todo, siempre en todos los cargos que él tuvo y en su vida personal, por supuesto, también. Entonces, servicio y honestidad. Y que la gente también recuerde que cuando uno tiene un sueño, una ambición, lo siga, lo persigue ese sueño, que no se dé por vencido y que simplemente lo haga. Y ese es algo que siempre mi padre nos hacía ver y vimos los resultados. Perfecto, muchas gracias nuevamente, reiterarle el agradecimiento. La señora Alicia Durán Ballén estuvo con nosotros en este espacio de diálogo, conociendo un poquito más. Hay mucho que conocer, esperamos en otra oportunidad también seguir compartiendo este tipo de diálogos para que la gente conozca de la vida del expresidente de la República, Sixto Durán Ballén, pues que se cumplen 100 años de su natalicio. Muchas gracias y les invitamos en otra oportunidad con otro personaje así a nivel nacional. Muchas gracias.